Cruz, un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores, edición en la que hablamos acerca de la opinión de los nicaragüenses sobre su entorno internacional, recogida a través de un estudio de M&R Consultores sobre este tema, o a propósito de este tema, con preguntas relacionadas con el entorno, en su edición número 15. M&R Consultores. Está con nosotros don Raúl Obregón para comentarla. Hay un tema que vamos a tocar, y lo quiero dejar hacia el final más bien, sobre una publicación que está sacando don Raúl, M&R, que me parece a mí que es de mucha utilidad, no solamente por el hecho de ver las cifras históricas, sino que se pueden sacar varias conclusiones interesantes de esta publicación. Ya vamos a hablar acerca de acuerdo. de ella. Este es un estudio que se realizó en el territorio nacional, 146 puntos muestrales en 56 municipios, los 15 departamentos y 2 regiones autónomas. Se hizo a nivel urbano y rural con 1.600 personas encuestadas. Ese fue el tamaño de la muestra, con un margen de error del más o menos 2.5%, es decir que estos son datos que pueden ir hacia arriba o hacia abajo hasta 2,5 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%. Un índice de rechazo, es decir, la gente que dijo no contesto, esto no te lo voy a comentar, no me interesa, no tengo tiempo, etcétera, etcétera, de un 1%, es decir, 1 de cada 100. De 1.600 estamos hablando de 16 personas dijeron que no tenían tiempo. Exactamente, exactamente. Sí. Los índices de rechazo que estamos teniendo en realidad son relativamente bajos, ¿no? Muy bajos. Pero sí, pues esta es una encuesta que realizamos, ahora la estamos haciendo 2 veces al año. Esta es la 15ª edición que hacemos. Y tiene como propósito poder explorar cuáles son las percepciones de la población nicaragüense a partir de una muestra acerca de lo que es el entorno internacional en el que estamos viviendo los nicaragüenses. Pues de eso se trata, pues. Nosotros tenemos otros estudios, como es el Sistema de Monitoreo de la Opinión Pública, que lo que es ver percepciones hacia adentro de Nicaragua, aquí es hacia afuera, cómo los nicaragüenses ven el mundo en que vivimos y el entorno inmediato en que vivimos. Sí. Ok, la opinión, nos formamos la opinión a partir de la información que tenemos, pero también a partir de nuestras propias experiencias. Es decir, yo no compro tal zapato, porque ese zapato yo lo utilicé una vez y me sacó ampollas en el pie. Correcto. Entonces ese zapato yo no lo compro. Entonces usted ya se queda, como yo le cuento esta historia, usted ya se queda pensando en ese zapato. Y ya su opinión puede estar inclinada posiblemente a no comprarlo, porque a mí me sacó ampollas ese zapato cuando me lo puse. A menos que se encuentre con otras opiniones contrarias a la mía, entonces, pero ya va a llevar una opinión, digamos, sesgada. Y eso es lo que ocurre normalmente con las personas. Es probable que hay muchas preguntas que se han repetido en el tiempo, en las distintas ediciones de este estudio, y entonces es probable que veamos cómo varían las opiniones, por ejemplo, con respecto a el respeto de los países, especialmente de los países más poderosos, con respecto a las decisiones, la soberanía, la autodeterminación de países menos poderosos, y entonces podemos ver más o menos cómo eso va cambiando. Por ejemplo, en este momento estamos con la operación especial militar rusa en Ucrania, que de este lado del planeta se le ha dado un tratamiento, recibimos mayoritariamente una información que es la que le interesa a Estados Unidos y Europa que nosotros recibamos. Nosotros no recibimos la información rusa o muy poca información rusa o china inclusive. Entonces, nuestra opinión va a estar más basada en lo que nos cuenta Estados Unidos y Europa sobre esa guerra, que lo que nos cuentan Rusia o China o la misma Ucrania, porque a veces las voces de la Ucrania también están acalladas de este lado del planeta. Entonces eso nos puede llevar a pensar de ciertas maneras, como vamos a ver en un momento. Exactamente. Sí. Sí, definitivamente que es así.
las percepciones se construyen a partir, como bien decís, de las experiencias, de las vivencias de cada quien, y también, y principalmente en este tema de entorno internacional, se construyen con los mensajes que estamos recibiendo. Entonces, pero aún así con los mensajes hay filtros que tenemos todos nosotros. Hay quienes, bueno, yo creo que la mayoría tenemos fuentes que creemos de información que creemos que son las más creíbles, ya sea para un lado, ya sea para otro. Entonces son insumos, ¿no? O son los mecanismos que nosotros utilizamos como seres humanos para construir nuestras percepciones y hasta nuestras creencias que nos llevan a tomar decisiones. Entonces, de eso se trata este asunto, ¿no? Ahora, yo pienso, Néstor, que nosotros en Nicaragua, en esta Nicaragua que vivimos, tenemos la ventaja, diría yo, sobre otros países o sobre otras sociedades, hablando del entorno nuestro, Centroamérica tal vez, que tenemos filtros. O sea, tenemos ya toda una construcción mental para filtrar las cosas que recibimos, ¿no? Ya no nos vamos de boca, ya vemos más, o sea, ya tenemos la posibilidad de observar más, con más detenimiento y justificar menos. Por ejemplo, en esta encuesta vamos a ver o vemos que casi 8 de cada 10 nicaragüenses entrevistados nos dicen que el país que menos respeta la autodeterminación de los pueblos en el mundo es Estados Unidos, ¿verdad? Entonces nosotros lo vemos eso por todas las enseñanzas del sistema, por los diferentes mecanismos que hemos venido recibiendo por años. Lo vemos así, como interferencia en los países. Claro, no nos tragamos el cuento, voy a defender la libertad y la democracia de Estados Unidos en Irak. Exactamente. O en Afganistán. O en Irán. En Irán, no. O en Libia. Ese cuento no lo tragamos tan fácil. Pues. Exactamente, lo filtramos. Y yo, fíjate, ¿cómo es esto, pues? O incluso cuando los Estados Unidos, por ejemplo, el sistema norteamericano, nos habla de democracia, nosotros, o sea, y ellos, el principal argumento que tienen o que utilizan es el tema de de darle a la población la capacidad de designar, de elegir. Hablan de la no reelección, hablan del respeto a los derechos, pero vos los ves a ellos por todo el mundo, ¿verdad?, haciendo todo lo contrario. O sea, ¿quién nos eligió a ellos para que estén en el mar de China hoy por hoy, amagando, ya sabes, poniendo situaciones, poniendo no solamente leña en el fuego, sino acercando bastante el botellón de gas a la hoguera, pues, para ver si estalla, sí. Exacto, o presentándose ellos como los grandes promotores de la paz en Europa, y por el otro lado proporcionándole supuestamente a Ucrania miles de millones de dólares en armas. O sea, nosotros como sociedad, yo creo la gran mayoría, por los diferentes mecanismos de educación, hemos ido construyendo en nuestra mente esos filtros que nos ayudan, a diferencia de otras sociedades. Posiblemente esta encuesta en otro país cercano al nuestro, ¿verdad?, en Honduras o en Costa Rica podría tener un resultado distinto. Ya no se diga en Costa Rica, sí, totalmente invertido, sí, ¿verdad? Porque ellos sí creen, o sea, ellos, yo creo que, me parece a mí que como sociedad están un poco más indefensos que nosotros en términos de esos filtros. Entonces, efectivamente, eso es lo que trata este tipo o esta encuesta, ¿no? Porque aquí hay que estar claro de que el poder, y como ya lo han dicho y lo dicen, pues, estudiosos de la geopolítica del mundo, el poder mediático que tienen los Estados Unidos y Europa es increíble. Incluso al extremo de que a finales de febrero
todos los países europeos, todos, que te andan reclamando aquí, porque en este país o en cualquier otro país de América Latina, porque se cerró un canal de televisión, te vienen y te reclaman, eso es anti... Pero ahí cerraron en todos los países el RT. El RT, el Sputnik, toda publicación rusa, absolutamente toda. Cerrado. Sí. Ah, pero es por defender la democracia. Claro. Entonces está bien. Sí, no. A propósito de las elecciones colombianas, el domingo recién pasado, el 29 de mayo, mirábamos el tema, por ejemplo, de la observación internacional. Correcto. Aquí se ha llorado, ha habido rasgadura de vestidos y demás, porque el Estado de Nicaragua ha establecido ciertas reglas acerca de la observación electoral nacional e internacional. Tiene definidas unas reglas que, por ejemplo, no permite que la OEA, o no ha permitido que la OEA venga a ser observador de estas elecciones, y especialmente después de la experiencia en Bolivia, claro, donde provocaron un golpe de Estado, claro, generaron un golpe de Estado que votó al presidente que estaba en funciones, además. Así es. En Colombia, que ha sido uno de los que más ha llorado por este tema, del aeropuerto devolvieron a varios observadores internacionales invitados por organizaciones políticas y sociales colombianas para ir a observar las elecciones. Pero estamos defendiendo nuestros derechos soberanos. Claro. Ok, entonces allá se pueden defender derechos soberanos, pero nosotros no podemos defender derechos soberanos. Espérame, a ver, ¿con qué vara nos vamos a medir? ¿Con esta o con esta? Exactamente. Porque debemos de tener una misma vara para medir. Y a mí me parece que la gente eso aplica mucho a la hora de emitir opinión. Es decir, en Nicaragua tenemos una vara para medir a moros y a cristianos. Exactamente. Sí. Exactamente. Y yo creo que es eso que yo pues le estoy llamando filtros, ¿no? Uh-huh. Esa capacidad que hemos venido desarrollando como sociedad de no irnos de boca con lo primero que nos dicen. Pienso que sí hay una proporción de población que sí lo hace, pero es mínima en la Nicaragua de hoy. La gran mayoría de la población filtra la información y discierne y analiza y dice, espérate, ese tipo de análisis, por ejemplo, tan sencillo como eso, ¿verdad? Porque allí vuelven a unos observadores y no pasa nada. Todo bien, está bien, pues, porque es importante por la defensa de la democracia. Por ejemplo, lo que veíamos hace 2 meses más o menos con el tema del diferendo Nicaragua-Colombia y con el fallo que ratifica el fallo del 2011, del 2002. Entonces, el presidente Duque dice, yo no lo acepto porque yo soy un demócrata y tengo que defender la soberanía de mi país. Que es una falacia total y absoluta, ¿no? Exactamente, pues entonces allá dicen sí, ¿verdad? Esa sociedad, porque esa es otra sociedad, pues, o sea, ahorita pareciera como que hay, o sea, la proporción de gente que tiene filtros, para seguirlo llamando así, es minoritaria, no llega al 40, tal vez un poco menos del 40. Los que no tienen son más. Lo que pasa es que en estas elecciones que acaban de pasar se fragmentaron, pues el uno sacó 30, el otro sacó 25, entre todos ellos sumaron como 60 y pico. Entonces lo que quiero decir es que, pero sí, pues Duque está defendiendo por la democracia, está diciendo no. Pero es un fallo de un organismo internacional al cual están suscritos estos países, Nicaragua, Colombia y muchos países, y que se comprometen a acatar. No lo están haciendo. ¿A qué lo hace por democracia? Nosotros lo hacemos o sea, queremos aplicar el fallo por antidemocrático. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Y fuimos a buscar a un amigable componedor, a un juez, para que resolviera el conflicto de la manera pacífica, pero nosotros somos los violentos, nosotros somos los malos de la película, por decirlo de alguna manera. Sí. Entonces, ese tipo de estudio pretende eso, ¿no? O ese es el propósito, explorar en la opinión pública, a ver cómo andan esas percepciones, y a ayudarnos a nosotros a entender
el por qué la población o segmentos poblacionales en algunos momentos actúan así o actúan de otra manera. Okay. Vamos a hacer una primera pausa en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Nos metemos a revisar los datos al regresar. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con don Raúl Obregón a propósito de la edición número 15 de Nicaragüenses, su perspectiva en el entorno internacional. Ok, hay varios datos de este estudio. Podemos empezar con la aspiración que tenemos los nicaragüenses acerca de un mundo ideal en donde nos respetamos, en donde no nos machucamos el uno al otro, donde vivimos una paz, que tiene además utilidad, como hemos hablado de la democracia. Para los nicaragüenses la paz no es solamente que no haya conflicto, así es, y demás. Y según los nicaragüenses no estamos cerca de ese mundo. Sí, o sea, estamos hablando de que 7 de cada 10 nicaragüenses en conjunto están diciendo hoy de que estamos lejos de vivir en ese mundo ideal, donde abunde la paz, la solidaridad, el respeto. Entonces, y yo creo que hoy más que nunca, porque hay ese 7 de cada 10, ese 70 y tanto por ciento, ese índice, se construye de 10 reactivos, ¿no? Y en unos incluso llega hasta 80 y pico, hasta casi 9 de cada 10, otros baja a 60 y tantos. Pero en su mayoría el tema que tiene que ver con el respeto a la autodeterminación, el tema que tiene que ver con la solidaridad, el tema que tiene que ver con respetar, ¿no?, las decisiones de los países para que cada quien, de acuerdo a sus circunstancias y a sus intereses, defina su futuro. Vemos que como que va subiendo un poco la percepción de que eso se está violentando por parte de los países poderosos. Entonces, eso es un tema que ya, o sea, si nos enmarcamos en este estudio que ya va casi por 6, 7 años, pues lo hemos venido observando, pero sentimos que está que está subiendo algo. El tema, pues durante todo este tiempo han habido voces de líderes mundiales de que hacen llamado, ¿verdad?, precisamente a todo esto, pues a que los países se dispongan, sobre todo los poderosos, las potencias se dispongan a cumplir con todo esto. Pero lo que estamos viendo en la medida que el tiempo va pasando, y sobre todo en los últimos años, es todo lo contrario. Incluso organismos mundiales creados para precisamente contribuir a mantener los balances, la estabilidad, etcétera, como que están siendo rebasados y están quedando en el camino, ¿verdad? Y ahora vemos instituciones como, por ejemplo, los derechos humanos de Naciones Unidas, por ejemplo, ¿verdad?, a todas luces tomando decisiones politizadas, ¿verdad?, que ven bien lo que hablábamos hace un rato, ¿no?, con los políticos. Sí. Ellos también lo hacen, lo que ven bien con uno no lo ven bien con el otro. O como el tema OEA, pues, ¿me entendés? Sí. Que prácticamente es es bueno piporrear los chalecos amarillos en Francia porque están subvirtiendo el orden, pero es malo en otro país. Sí, o por ejemplo, porque se está, ¿cómo se llama?, golpeando la democracia y las libertades. Sí, por ejemplo, uno ve las noticias y todos los días, o casi todos los días, vos ves en Colombia asesinatos por asuntos políticos. Llevamos más de 40 líderes sociales confirmados, identificados plenamente, asesinados. Líderes, ya no hablemos de los otros. Y ahí no pasa nada. Sí. O sea, no hay una voz, digamos, de esos organismos. ¿Por qué? Porque están cooptados aparentemente por el poder económico del mundo, ¿no? Entonces, como que todo eso de alguna manera contribuye a que esa percepción de que estamos cada vez más lejos de ir a ese mundo, efectivamente es una realidad, pues, desde la percepción de los nicaragüenses. Entonces,
es un tema que lo hemos venido explorando y que efectivamente pues no es nada halagador, y que pues sería fabuloso que la opinión, digamos, de los nicaragüenses se tomara en cuenta en otras instancias para pues externas, ¿no? Para reflexionar sobre el tema, porque la verdad es de que todo se hace o sea, a este lado del mundo todo se lee al revés. Todo se lee al revés. Sí. ¿Verdad? Ahora, ¿tiene esto que ver, esta opinión acerca de la injusticia o de la lejanía de un mundo ideal, tiene que ver con los sistemas socioeconómicos, la valoración de los sistemas socioeconómicos? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, que estamos claros de que estas potencias que son las que más incurren en violentar, digamos, esos principios básicos, elementales, fundamentales, que debieran regir las relaciones en la humanidad, son potencias capitalistas muy fuertes. De hecho, incluso el sistema que ellos tienen, que favorece a los que más tienen, es lo que les ayuda a eso. Por ejemplo, ahorita, en este conflicto que hay en Europa del Este, Ucrania, Rusia, se dice que el mayor beneficiado, paradójicamente, es Estados Unidos, ¿verdad? Pero tal vez no el país, sino la industria armamentista de Estados Unidos, los grandes millonarios y capitales, ¿no?, de Estados Unidos, porque acaban de aprobar sorprendentemente 40.000 millones de dólares. Dicen que a nadie le han dado esos montos, pero no a los Zelensky y compañía, sino para pagar a la industria. Es que tal vez, es decir, es que ese hay que verlo como es, ¿no? Es decir, sí, Estados Unidos aprobó 40.000 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, ¿ah? Pero no le van a dar 40.000 millones de dólares a Ucrania. No, absolutamente. Ucrania va a pagar 40.000 millones de dólares e intereses a los Estados Unidos. Así es. ¿Ah? Pero esa plata va para comprar armas supuestamente necesarias para la defensa de la integridad territorial ucraniana, porque esa es un tanto la idea, ¿no? Pero resulta que las tropas se están quejando que las armas que están llegando no son armas nuevas. Así es. Son armas viejas de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Incluso mostraron una ametralladora de 1800 y resto, de finales del siglo XIX, que es lo que les llegó. Entonces decían, porque hay una investigación en Europa que está ocurriendo con lo que estamos entregando, ¿no? Una investigación de la cual no se habla públicamente, no aparece en los medios, porque supuestamente se dio ese dinero para comprar armas buenas, nuevas, y aparentemente lo que se está es vaciando arsenales, desocupando las armas viejas que ya no servían para mandarlas para allá a precio de arma nueva, para que Ucrania termine pagando porque son 40.000 más 20.000 de los europeos. Exactamente. Entonces es el sistema, ¿verdad? Es el sistema que el principal objetivo es generar riquezas, pero no a la sociedad, sino a los que ya son ricos. Sí. Y ahí está en la encuesta, el mismo Papa Francisco decía, se refiere al tema diciendo de que el capitalismo es el causante de las guerras y la pobreza en el mundo. Sí, y el hambre. Y el hambre en el mundo, ¿no? De que el capitalismo y el neoliberalismo cada día producen más ricos con más dinero. O sea, menos ricos con más dinero. O sea, siempre hay ricos, pero ahora ya hay unos que han salido, digamos, de la famosa lista del Forbes, de los más ricos. De los más ricos, porque ya no llegan a esos niveles. Sí. Ya no tienen 30.000, 40.000 millones, sino que tienen menos. Entonces, hay menos ricos. Entonces, yo creo que la población nicaragüense, esa es otra gran ventaja que tenemos los nicaragüenses, creo yo, de que también tenemos esa capacidad de observar,
y como que, o sea, de observar, de analizar, de discernir ese tema, ¿no? De que la sociedad efectivamente tiene que en términos sociales, económicos, tiene que ir de abajo para arriba, pues. O sea, no es al revés, como dice el neoliberalismo, ¿no? Que es arriba en donde tiene que desarrollarse y de ahí gotear hacia abajo, pues, y que el goteo venga, y por eso se da la situación de que, por ejemplo, Chile es el país, o ha sido el país, en donde hay una de las mayores inequidades de América Latina, y yo no sé si del mundo, o México igual, pues. Sí. Entonces, los nicaragüenses estamos claros de eso, y eso está reflejado ahí en la encuesta, pues. Y la gente ve con expectativa, con cierto grado de esperanza, estas corrientes no progresistas que fundamentalmente, y a donde lo entendemos, tiene como propósito privilegiar los intereses de los más vulnerables, de los que no han tenido nada. Entonces ahí juegan en estos países o en cualquier país juegan los programas sociales famosos, ¿no? Que eso no es propio solo de Nicaragua, pues ahí estamos viendo en México López Obrador está haciendo intentos de implementar, lo que pasa es que ahí es sumamente complejo. Es sumamente complejo, es decir, ahorita a propósito, es que yo me quedo pensando en estas elecciones colombianas, justamente ese fue uno de los temas que le tocó en la campaña, pero fortalecer el sistema de salud pública. Mira, aquí está fortalecido desde 1900 o desde los 80 tenemos un sistema que se ha venido fortaleciendo en el área pública. Al grado que tenemos, qué sé yo, un par de decenas de hospitales que además están bien montados y que son de servicio público y gratuito, además de hospitales privados y clínicas privadas. Pero, es decir, al público se le da oportunidad de dar servicio de calidad. Exactamente. Entonces, hay países en donde eso se está discutiendo hasta ahora y es la gran novedad. Entonces, por eso, y es que lo que pasa es que el otro sistema, pues, el capitalismo y particularmente el neoliberalismo, te privatiza todo. Sí, no, prohibía que el Estado diera servicio. Sí, entonces, por ejemplo, en sociedades o en sistemas socioeconómicos como el de Nicaragua, el Estado aporta un monto bastante fuerte para la educación, para todo el sistema educativo, pues eso lo sabemos todos, el 6% para las universidades, por ejemplo. En nivel secundario, etcétera. Sin embargo, y eso da acceso. Un día yo conversaba con una persona ahí de que cuando yo ingresé a la universidad en el año 70 y algo por ahí, éramos, si mal no recuerdo, 150 los que entramos. Y ahora yo escucho que entraron este año, no sé, 8.000, 10.000 al UNAM. No sé la UNI, no sé las otras, no tengo idea, pero al UNAM entraron 8.000. Entonces hay más acceso. A nosotros nos ponían unos filtros tremendos, o sea, entramos 150 y al año siguiente seguíamos 60, 70. Hacíamos un año básico que nos zarandeaban. Pues yo no estoy diciendo que ahora les facilitan las cosas, pero han venido cambiando. Sí, no, porque de esos 8.000 probablemente queden 5, 6 después del primer año. Sí. Entonces, pero en otros países para acceder a la universidad, entonces el estudiante tiene que aplicar a un préstamo, ¿verdad? Y hablando incluso de instituciones públicas, a un préstamo que le facilite el Estado si pasa los procedimientos y los filtros adecuados, y al finalizar la carrera tiene que empezar a pagar, pues. Entonces eso como que complica. Pues, yo me estoy refiriendo a que eso, este sistema, pues, que entendemos como la población en general, como el progresismo, etcétera, que está basado en ese enfoque en las necesidades de los más vulnerables, en resolver necesidades de los más vulnerables, contribuye a que haya una opinión muy positiva de eso. Y por lo tanto también del socialismo, a pesar de que quizás pues nosotros como país, como región, no tenemos una experiencia como tal, además pues que lo han demonizado, pero efectivamente hay una mejor opinión por parte de la población, porque hay una expectativa y hay una vivencia en algunos aspectos de que eso le pone el ojo pone el ojo para apoyar y empujar a la persona más vulnerable.
Ok, vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición. Hablamos acerca de la región centroamericana, la percepción que hay sobre la región centroamericana, y además vamos a hablar acerca del libro Elecciones Municipales en Nicaragua, que está publicando M&R Consultores. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Hablamos acerca de la edición número 15 de Nicaragüenses y la perspectiva de su entorno internacional, el más reciente estudio de M&R Consultores. Me ha sorprendido mucho la Unión Europea, la opinión sobre la Unión Europea que tienen los nicaragüenses. Es decir, pues ya tenemos una opinión sobre Estados Unidos que, digamos, es negativa en cuanto al respeto de otros países, ¿no? Es decir, Estados Unidos quiere imponer, quiere mandar, eso, digamos, está como descontado. ¿Ah? De eso muchos opinamos de esa manera y no aprobamos o rechazamos esa forma de actuar de Estados Unidos. Actualmente está la guerra en Ucrania, y entonces hay una opinión que ya me suponía yo que podía salir más o menos por ahí en cuanto a Rusia, claro, que la vuelve también negativa en cuanto al respeto a otros países. Pero en la Unión Europea, que se ha manejado bastante, sale bien chimada en este estudio. Es raro encontrarse una opinión positiva realmente sobre la Unión Europea. Sí. Yo pienso que nosotros en Nicaragua, por la información que tenemos, que recibimos, estamos clarísimos de que la Unión Europea está actuando como vagón de cola de los Estados Unidos, aún en contra de las poblaciones de Estados Unidos. De las poblaciones europeas. Las poblaciones europeas. Sí. Y además estamos viendo posiciones de líderes, por ejemplo el húngaro, por ejemplo el serbio, que se están oponiendo, o sea, están dando muestras claras de privilegiar las necesidades de su pueblo y de evitarle los problemas a la población, porque ahí el problema principal todo hace indicar que está vinculado al tema de los energéticos, pues del gas, del petróleo, etcétera. El invierno ya viene. Sí. O sea, el otoño ya viene y ahí nomás viene el invierno, pues ya estamos a un par de meses. Sí. Entonces ahí es básico, pues lo que hemos tenido la oportunidad vos mucho más que viviste en esos lados, pero gente como yo que hemos estado 10 días, 15 días, sabemos, pues en tiempos para los meses... En invierno hace frío. Lo que hace frío, pues, y la necesidad que hay del gas. Y no es el frío de Jinotega, no es el frío de Jinotega. No es el frío, no, que va. Entonces, y mientras que la mayoría de los países están actuando, poniendo sanciones a Rusia, al gas, al gas creo que todavía no, pero al petróleo, o sea, es una mentalidad muy cínica o muy tonta, pues. Yo te sanciono donde no te necesito, pero no te sanciono donde te necesito y te sanciono donde no te necesito. Y además tienes que hacer mis condiciones, ¿verdad? Tienes que aceptarme los euros. Entonces, yo creo que todo el mundo está claro, por lo menos aquí, o la gran mayoría estamos claros de que Europa está actuando como vagón de cola de los Estados Unidos y están haciendo la voluntad de los Estados Unidos, y eso entonces, y lo vemos también en la injerencia que algunos países, pero particularmente lo que es la parte, ¿cómo se llama?, de la Unión Europea, el tema de las relaciones internacionales, no sé cómo se llama un español que anda por ahí. Ajá, sí, el comisionado Borrell. Ajá, que viene a América Latina y viene como a dar órdenes. Sí, viene en plan yo soy conquistador y vos sos indio con espejitos. Exactamente, él anda a caballo con su armadura tipo Ferrarias y toda esa gente. Entonces,
La gente lo ve. Lo vemos, pero repito, insisto, lo que hablábamos hace un rato, tenemos esa capacidad de discernir. Sí, es que en ese sentido, por ejemplo, donde mejor posicionada, y oigan bien, donde mejor posicionada sale la Unión Europea es en la opinión que hay acerca de contribuye a encontrar soluciones pacíficas de los conflictos entre países. 1 de cada 3 nicaragüenses cree que sí. Sí. Ese es donde mejor sale. Sí. De ahí el resto va para abajo. Así es. A ver, la Unión Europea. Es decir, a mí me llama mucho la atención porque la Unión Europea había tenido, sí, había injerencia de la Unión Europea, había cierto modelo conquistador, y nosotros indios, analfabetas, qué sé yo qué cosa, en el trato, pero no había salido antes tan mal la Unión Europea. Es decir, me parece que este conflicto actual como que ha develado ese sentimiento incluso anti-europeo de la Unión Europea. Sí, exactamente. Y pareciera como que esos liderazgos europeos se han devaluado, como que son liderazgos sin mayor solidez, incluso sin tener posiciones apegadas a su nacionalidad, a su país. A lo mejor, digo yo, si en Alemania estuviese todavía la Merkel, tal vez sería un poco diferente, ya no sería aquella gente de hace años, los Willy Brandt, incluso aquel señor Kohl, ¿verdad? Que eran alemanes, pues. Sí, defendían a Alemania a capa y espada su país, sobre Europa, inclusive. Exactamente. Sí. Entonces ahora estos liderazgos como que actúan de otra manera. Entonces eso hace de que efectivamente estemos viendo, incluso están mandando armas, o sea, supuestamente pues están aprobando ayuda en armas, no ayuda en medicinas, no ayuda en viviendas, no ayuda en armas a Ucrania. ¿Verdad? Que hasta uno se llega a preguntar qué hace Ucrania con tantas armas, y todo hace indicar que no les están sirviendo para nada. Entonces sí, efectivamente, ellos van como vagón de cola. Esa es la percepción que hay, como vagón de cola. Sí. Y ahora, ¿esto cómo influye? Porque es decir, ese digamos es como el modelo de la integración. La Unión Europea ha sido como el modelo de la integración. Bueno, la Unión Europea en algunos momentos, entiendo, ha hecho intentos de propiciar la unidad en Centroamérica bajo el argumento de que es mejor 50 millones que 4 habitantes para las negociaciones o un interlocutor que 5. Entonces, pues sí, ellos han ayudado en eso. Esa es información que se ha manejado. No, pero me preguntaba yo en la opinión de los nicaragüenses, es decir, viendo el modelo europeo, ¿cómo afecta eso la opinión de los nicaragüenses sobre la integración centroamericana? Fíjate que en términos políticos pareciera que la variable, pareciera que en integración la variable política como que no está jugando mucho, como que la población al menos nicaragüense no lo está viendo de esa manera. Lo que está prevaleciendo en este momento son dos cosas. Uno, la integración centroamericana puede ser positiva para los países y particularmente a Nicaragua, porque unidos podemos tener mejores posibilidades de desarrollo. Pero por otro lado, lo negativo es de que nos da temor de que la integración va a abrir fronteras, ¿verdad? Y entonces ya no van a haber esos mecanismos que impiden que aquí, por ejemplo, en Nicaragua, se nos metan maras, narcotráfico, crimen organizado, como aparentemente sucede en otros países, particularmente en los países del norte, y ahora pues se empieza a ver también en Costa Rica eso, ¿no? Entonces, yo creo que, pero nadie está, hasta ahorita, el tema de que no, porque no es lo mismo, o sea, porque nos van a llevar en el saco con las decisiones políticas a todo. Pareciera que lo político no está presente ahorita, bueno, en lo económico y lo social. Y en términos de lo social, en términos de lo que son pandillas, maras, etcétera, etcétera. Pero pareciera de que, a pesar de que no hay mucha información acerca de o sea,
todo hace indicar que los niveles de información que tiene la población son relativamente bajos acerca de la integración como tal. Todos sabemos que se dieron algunos pasos hace unos años, ¿verdad? Que se eliminó el pasaporte. Sí, o sea, no es que sí, se eliminó, por lo menos el CA4 facilitó con el CA4 movimiento, ya podíamos pasar cosa que el COVID nos votó. Exactamente, ya todo eso volvió para atrás. Entonces, de alguna manera eso fue como atractivo, ¿no? Como esperanzador de que la integración era una opción positiva, ¿no? para la región. Pero volvió para atrás, pues. Han habido cambios en los liderazgos en Centroamérica que han complicado las cosas. Entonces, pero sí, yo creo que la integración en Centroamérica tiene potencial, tiene futuro. Yo creo que tendría el apoyo de la población, pues seguramente no de los costarricenses, ¿verdad? Porque ellos se ven diferentes a nosotros. Pues a nosotros los del norte, como nos llaman, ¿no? Pero sí, pues por lo menos el CA4, pues. Sí. Creo que podría ser una opción importante, ¿no? Ok. ¿Ha tomado decisiones el presidente Bukele para que llevaron a la creación del estado de excepción que ha permitido la captura de miles de personas a las que se les ha acusado de ser miembros de algún grupo criminal, pandillero, de las maras, etcétera, ¿no? Pese a eso, los nicaragüenses seguimos creyendo que El Salvador no es un país que dé seguridad, ni Honduras, ni Guatemala. Creemos que el país más seguro de Centroamérica es Nicaragua. Así es, así es. Que son bastante seguros Costa Rica y Panamá. Pero aparece, es decir, y me pareció que gráficamente quedó bien eso, que están en rojo Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Exactamente. Porque definitivamente lo que nos está nutriendo a nosotros acerca de todo este tema es lo que estamos observando, los mensajes que estamos recibiendo a través de los medios tradicionales, de las redes sociales, de todo lo que está pasando en esos países y de lo que se dice pues de esos países en términos de seguridad ciudadana. Incluso se habla, bueno, lo veíamos también en una encuesta anterior de que en El Salvador las maras son un poder, les cuento, son un poder, ¿verdad? Que incluso ejercen el viaje, etcétera, etcétera, en muchas zonas, en algunas. Casi gobierno. Entonces sí, efectivamente, esta campaña que tiene el gobierno de El Salvador, pues lo que está logrando es encarcelar a muchos, pero pareciera que eso no necesariamente, ojalá sí, pero pareciera que no necesariamente los va a llevar a una solución. Sí, por lo menos los nicaragüenses no tenemos, digamos, esa percepción. Y me meto yo en la colada, pues, pensando en la opinión general, que El Salvador es un país que no es seguro. Así es. Lo interesante aquí es de que el nicaragüense, por sus vivencias en su entorno inmediato, observa de que aquí no existe esa mara. Incluso ni pandillas como tales. El nicaragüense, sobre todo en ciertas zonas de Managua, lo que te hablan son de muchachos vagos, ¿verdad? Que se juntan para hacer travesuras, pues, o cosas, pero así pandillas que se apropian de territorios, eso aquí no existe. Sí. Y hay una opinión generalizada y firme de que en Nicaragua las maras no entran. Sí, aquí los grupos de pandillas, me acuerdo en los 80 llegamos a tener, hacia mediados de los 80 llegamos a tener grupos que se enfrentaban incluso a balazos en las calles. En los 90 fue un problema todavía más grave. Uno iba al hospital un jueves, un viernes, y era una cantidad de gente que entraba, por lo menos al Manolo Morales, que entraba con lesiones producidas por los enfrentamientos violentos entre pandillas. Eso con un trabajo que hizo la Policía Nacional de integrar a estos muchachos, porque no fue represivo, sino más bien bien reflexivo, un trabajo bien reflexivo. Entonces logró ir integrando a estos muchachos y desarticular las pandillas que hoy por hoy, como tal,
no tenemos. Es decir, es probable que haya 2, 3 organizados, vamos a meternos a robar en tales repartos o vamos a cometer asaltos. Eso es probable que exista, pero no son aquellos grupos que se enfrentaron en algún momento. Sí, incluso no sé si te acordás, Néstor, exactamente no me acuerdo, pero yo creo que fue en los 90 que hubo un grupo, una pandilla, al lado del reparto Chica hacia el sur, llamaban los Comemuertos, sí, que eso llegaron a tener ahí algún dominio, sobre el territorio, pero efectivamente ese trabajo que hizo la policía, que fue excepcional, lo desarmó, pues lo neutralizó, digamos, y los incorporó. Empezó en aquel momento con Jamin Gurdian, el comisionado Correcto, Jamin Gurdian, el comisionado que había sido el jefe de los antimotines. Exactamente. Entonces, es decir, la lógica como que no te indicaba mucho de que fuera a ser, después de ser tan represor, digamos, desde los antimotines, porque los antimotines tienen esa función, pues, llegar a hacer un trabajo tan integrador, extraordinario, realmente extraordinario. Sí. Fue muy buen trabajo. Sí. Vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Antes de meterme a hablar de las elecciones municipales, el libro de MIR, solamente un asunto. La Cumbre de las Américas, o la Cumbre de Estados Unidos, más bien, que empieza ya la próxima semana. Lunes. Sí. Es decir, no hay una buena opinión de los nicaragüenses sobre este evento. Sí, definitivamente que la mayoría de los nicaragüenses desaprobamos, no estamos de acuerdo con esa decisión de los Estados Unidos de excluir países. O sea, el punto no es, entre esos países está Nicaragua, pues, por supuesto, pero no estamos, pero lo que la población está diciendo es que no se debe excluir a nadie, no es que nosotros tenemos que estar ahí. Que es la posición que han tomado varios mandatarios en el continente. Entonces, definitivamente la población desaprueba esa decisión. Esa cumbre famosa comenzó en los años 90, 92, creo, en tiempos del presidente Clinton de Estados Unidos, y precisamente tenía el propósito de convertirse en un espacio de diálogo, ¿verdad?, entre todos los presidentes, y por eso se establece que todas las decisiones, todos los pronunciamientos, todo lo que salga ahí tiene que ser en unanimidad, ¿verdad? Consenso, unanimidad, para que tenga valor. Entonces, por eso están todos, pues, y lo que trataban ahí era de convencerse los unos a los otros. Acordémonos del ALCA en Buenos Aires, ¿no? Cuando Venezuela se opuso rotundamente y después lo apoyaron otros países y no hubo ALCA, que lo querían imponer los Estados Unidos. Pero bueno, el punto es que siempre han estado todos los países, y ahora que le toca a Estados Unidos ser el anfitrión, que no es que la cumbre sea de ellos, sino que son los anfitriones. Ahora les toca a ellos, eso se va rotando. Entonces toman esa decisión de no invitar a aquellos países que no cumplen con los principios de la democracia. Esto es como en algunos lugares, por ejemplo Granada, que para la época de la Purísima la Virgen va de barrio en barrio. Entonces, que un barrio recibe a la Virgen y dice, este barrio Jalteva no puede venir a nuestra Purísima. Exacto. Ni acercarse nadie del Jalteva. Es más o menos es una cosa como esa, ¿no? Entonces, exactamente, entonces los nicaragüenses desaprueban eso. Entonces, ante esa situación han habido voces de gobernantes que han dicho, eso es inaceptable, si no se invita a todo el mundo, nosotros no vamos, o al menos yo no voy. Entonces, y esas han sido las voces de México, la voz de Honduras, la voz de Bolivia y algunos países del CARICOM. De todo el CARICOM, todo el CARICOM. Entonces, los nicaragüenses están de acuerdo, aprueban esa posición de esos países, ¿verdad? De que para fortalecer lo otro de que no se debe excluir a nadie. Entonces, definitivamente que todo hace indicar de que al menos en este país hay un total y absoluto rechazo a esa decisión y esta posición de los Estados Unidos. Ok.
Ahora, hay otras cosas que se abordan en el estudio, el tema de la soberanía, el tema de la autodeterminación de Nicaragua, que ya lo hemos visto incluso con Sismo también, ¿verdad? La opinión de los nicaragüenses es que este es un país soberano, se le debe de respetar un país que toma sus propias decisiones. Entonces no me voy a meter tanto a este tema. Antes porque ya se nos limita el tiempo. Nicaragua, elecciones municipales de 1990 al 2017. Están publicando ustedes este libro, pero es un libro que se publica de manera virtual. Aquí lo tengo físicamente, pero de manera virtual y gratuita. Es correcto. Sí. Está disponible en nuestra página web. Ahí la persona puede, si entra a nuestra web www.mirconsultores.com, ahí le va a salir, o sea, sale la página nuestra y ahí sale como una especie de un banner. Bueno, el banner. Sí, un banner en donde dice, si usted quiere acceder a este libro, das clic aquí y das una información, te mandan un password para que accedas al libro, para leerlo en virtual, pues. Efectivamente, entonces está disponible para cualquier persona que esté interesado en él y sin ningún costo. La intención nuestra con este trabajo es contribuir a la memoria histórica de las elecciones municipales. Entonces, aquí en este libro, ¿qué vas a encontrar? Pues vas a encontrar todos los municipios del país, toditos, absolutamente todos los municipios del país, cómo ha sido su comportamiento electoral en términos cuantitativos desde el 90 hacia acá. 30 y tantos, 32 años. Sí. Por ejemplo, esto es Nueva Guinea, no sé si se puede observar ahí, este es el municipio de Nueva Guinea. En esta tabla están todos los números de cómo ha sido, una breve síntesis de esos números, luego quién ha ganado las elecciones en qué porcentaje. Y en qué porcentaje, y luego cómo ha evolucionado o involucionado el voto para ese municipio, y eso está para los 153 municipios. En este libro creemos nosotros que puede ser un buen referente para todas aquellas personas o sea, para los liderazgos municipales, para quienes diseñan estrategias de campaña, etcétera, o para los estudiosos del tema. Sí, aquí hay datos, y lo comentábamos, Fran hizo el anuncio de la presentación del libro, que por cierto felicito, ¿verdad? Porque lo hemos conversado ya fuera de cámara durante varios meses, este parto de este libro. Sí. Que es una recolección de toda esta información, ¿no? Los usos, porque no solamente está el tema, digamos, político, electoral, aquí se pueden evaluar aspectos demográficos, por ejemplo. Se pueden evaluar aspectos relacionados con la permanencia de las personas en esos lugares. Y bueno, en un comparativo exhaustivo se puede más o menos saber hacia dónde es que los nicaragüenses nos estamos moviendo, por dónde nos estamos moviendo dentro del propio país, ¿verdad? Pero también se puede saber de gustos, no solamente políticos, ¿eh? Claro, claro. Efectivamente, ahí está toda la información. De hecho, digamos, en mi caso personal, pues, y como MIR, yo he trabajado en todas las campañas del 90 para acá, pero en la medida que íbamos desarrollando, somos un equipo de 8 personas, en la medida que íbamos desarrollando esto, fui entendiendo cosas y me fui dando cuenta de cosas. O sea, la fui viendo frente a mí que a pesar que lo viví, no los había visto así. Por ejemplo, el Frente Sandinista perdió las elecciones de 1990, las perdió, ¿verdad? La ganó la 1. Pero el FSLN ganó 32 municipios en esa elección. O sea que el FSLN y en esa elección fueron como 100 o 99 municipios a la elección, porque habían una cantidad de municipios que todavía estaban en riesgo por el tema de la guerra, pues sobre todo el Caribe Norte, parte del Caribe Sur y Río San Juan. Entonces, ¿qué quiero decir? De que el Frente perdió las elecciones nacionales, pero quedó con una base municipal que muy fuerte, sí. Un tercio de los sí, es decir, prácticamente todos los municipios del departamento de León, por ejemplo, permanecieron. Por ejemplo. Entonces, a veces
uno como que ve, el Frente perdió las elecciones, lo perdió. Incluso me parece a mí que todos los sucesos posteriores al 90, 91, 92, lo que vino de las divisiones, los conflictos internos en el FCLN, yo creo que de alguna manera vienen por el hecho de pensar, perdimos las elecciones, estamos fritos, tenemos que reinventarnos, tenemos que reinventar liderazgo, etcétera, etcétera, pero quedaron con poder. El otro tema es, vamos a gobernar desde abajo, pues aquella fase famosa de Daniel Ortega al día siguiente de las elecciones del 90, ¿no? Aquí mi interpretación ahora, y ahí lo escribo, es que el poder efectivamente con 30 y tantos, o sea, fueron 32 municipios ganados, más 12 municipios o 13 que no fueron a la elección y que tenían autoridad examinista, ¿verdad? Entonces, esos se mantuvieron ahí, pues, o sea, que el Frente queda como con 40, 45 municipios. Sí. Entonces, gobernar desde abajo es gobernar para mí, pues, esa es la interpretación que le estoy dando, gobernar desde esos municipios y a partir de ahí empezar a construir y reconstruir la base, pues, que es lo que hizo el liderazgo del FCLN, representado principalmente por Daniel Ortega en esa época, que andaba por todo el país, Gueren, reconstruyendo eso, que tiene, y vemos cómo llegando al 96, pues se pensaba que el Frente ya era cosa del pasado, y lo vemos en un segundo lugar, casi con más votos que los que tuvo en el 90. Sí. Entonces, a pesar que esto no es un análisis cualitativo de las elecciones nacionales, es más cuantitativo, 90% cuantitativo, diría yo, municipal. Pero ya uno empieza a sacar luces. Claro, es que en el conjunto puede uno sacar ciertas conclusiones. Exacto. Nosotros estamos ya trabajando en otro libro, que ya ese va a ser de elecciones nacionales, pero ese ya va a ser más, espero yo, más cualitativo que cuantitativo, va a llevar más información acerca de los por qué, de los cómo, por qué la población decide, cómo decide, cuáles son los modelos que siguen para decidir, etcétera. Vamos a ver eso. Bueno, nuevamente felicito este esfuerzo. Insisto, es información a la que se puede acceder de forma gratuita, no lleva mayores complicaciones, es un formulario de lo más básico, digamos, es decir, nombre, apellido, correo electrónico para mandar la contraseña, y una comprobación de que no se trata de un robot. Exactamente. Pues, entonces, y eso es todo, pues tampoco no está, como se dice popularmente, pegado en la cola de un venado. Exacto. Muchas gracias, felicitaciones, don Raúl. Gracias a ustedes, gracias. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía, esperamos que haya sido de provecho para ustedes.